Buenas noches, bienvenidos al directo de hoy, viernes. Mientras os vais metiendo en el chat, voy preparando las pantallas. Si os parece, obviamente vamos a empezar por decir que este viernes pues van a ser el análisis de unas noticias que han salido en prensa y si queréis las vamos a ir comentando y diciendo directamente lo que nos parece lo que está pasando en España y en el resto del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos con la primera noticia y esto tiene que ver con algo que os quiero poner a continuación, porque ha salido una nueva normativa respecto a lo que tenemos que dar cuando hacemos una reserva en un hotel y obviamente esto yo considero que es un estado policial porque es del todo innecesario dar semejantes explicaciones por alquilar un apartamento turístico o ir a un hotel. Aparte de que esto vulnera, pero flagrantemente, lo que es la ley de protección de datos de carácter personal. Y a la larga, esto como vais a ver, y dicho por gente que tiene más conocimiento sobre cómo se tratan estos datos en algunas agencias de viajes, va a dar muchísimos problemas. Entonces, voy a poneros la pantalla, lo vais a oír y luego vamos a ver una noticia porque resulta que el gobierno está intentando directamente justificar un estado policial que realmente esto es Gran Hermano 2. Los iluminados que querían que España fuera como Tailandia lo están consiguiendo con el gobierno de mierda que tenemos. Y realmente, pues puede haber problemas. La gente va a empezar a hacerlo a la antigua usanza, no va a utilizar estos portales y va a tirar de hacerlo todo en negro, porque se hará todo en negro. Se hará como antiguamente de que alquilo el apartamento, yo te pago, tú me pagas y aquí paz, después gloria porque nadie va a querer arriesgarse a dar los datos que tiene la tarjeta de crédito, la fecha de caducidad, el número de seguridad. Y aparte que están intentando vulnerar el derecho a la intimidad porque no tienen por qué saber si tú te vas de vacaciones con tu marido, con tu amante o con tu querido. Obviamente, entonces vamos a mirar primero esto y luego veremos la noticia. Y me decís por el chat si tenéis alguna pregunta o si queréis hacer alguna aportación. Y así empleamos el viernes para ver las noticias estrambóticas que se están dando en España y en el resto del mundo, porque de verdad esto es caótico o no, lo siguiente. Bueno, vamos a poner esto. Si se oye muy fuerte me lo decís y si se oye muy flojo también, ¿de acuerdo? Empezamos. Bienvenidos al nuevo estado policial en el que se ha convertido España. A partir de hoy, lunes día 2 de diciembre, si vas a reservar una habitación de hotel o vas a alquilar un vehículo, eres un presunto delincuente, hasta que se demuestre lo contrario. Y como eres un presunto delincuente, vas a tener que aceptar un cacheo virtual. Un cacheo virtual en forma de 42 preguntas relacionadas con tus datos personales y tus datos económicos. A partir de ahora, tanto los hoteles como los Rent-A-Car y nosotros, desde las agencias de viajes, estamos encargados de recopilar datos tan sensibles como tu número de tarjeta de crédito y la fecha de caducidad de la misma, tu número de cuenta bancaria y otra serie de datos personales que no tendríamos que conocer. Y no, a pesar de lo que puedas leer en Internet y en algunos medios interesados, esta nueva normativa no estaba en vigor y estos datos no se estaban facilitando a día de hoy. Todos los pagos que se estaban haciendo y se están haciendo a través de tarjetas de crédito se hacen sea a través de un TPV virtual o físico, que tiene una comunicación cifrada entre banco y banco. Ni el establecimiento hotelero, ni la agencia de viajes, ni el Rent-A-Car conocen la tarjeta con la que se está haciendo esa operación, mucho menos los números de la tarjeta, mucho menos la fecha de caducidad de la tarjeta. Además, resulta especialmente curioso que esta ley entre en vigor hoy, justo cuando se tienen fundadas sospechas de que piratas informáticos pueden haber hackeado la web de la agencia tributaria, obteniendo datos muy sensibles de un número muy importante de contribuyentes. En su momento, como sabes, también se hackeó la web de tráfico
Y durante 2 años seguidos se han hackeado la web de importantes mayoristas especializados en la reserva de habitaciones de hoteles, como por ejemplo la de Booking, que ha pagado considerables multas por culpa de estos incidentes. Nosotros, desde las agencias de viajes, ni los hoteles, ni los rentacar, tenemos facultades para el mantenimiento y conservación de este tipo de datos, muchísimo menos la infraestructura que pueden tener webs mucho más seguras que las de un hotel, la de una agencia de viajes o la de un rentacar. Por este motivo es solo cuestión de tiempo de que todos estos datos que a partir de ahora hay que facilitar acaben en manos de indeseables, que harán todo lo posible por intentar engañarte y limpiar tu cuenta corriente. Desde diversas agencias de viajes, entre las cuales nos incluimos nosotros, a partir de ahora renunciamos expresamente a la venta de hoteles dentro del territorio nacional, así como alquiler de vehículos también dentro del territorio nacional, precisamente para evitar problemas con este asunto, porque es cuestión de tiempo, más tarde o más temprano, estos datos van a ser hackeados y no queremos estar en el medio ni participar de esta auténtica barbaridad. Bueno, voy a ir cerrando esto y os pongo a ver aquí. Os voy a saludar primero, que no os he saludado. Buenas noches, Rachel. Magdalena, buenas noches. Buenas noches, Coba. Vero, buenas noches, Misterología. Dice que Beruski, dice, Marruecos también te pedían de todo, en Cuba también hay que, también, y hay secretas por todos los lados. Yo siempre decía que, que era ama de casa, ya les vale, obviamente. Buenas noches, Blanca. Peluchita, buenas noches. Que se pasa a modo radio, buenas noches, Yoli. Bueno, no sé qué pensaréis de este tema, pero obviamente estos datos son del todo innecesarios y efectivamente te están tratando como a un delincuente. Es un estado policial en el que quieres saber todos tus datos. Tú tienes derecho a la intimidad personal familiar y obviamente, estos datos que son especialmente protegidos no tienen por qué tener que ser públicos para determinadas personas. Buenas noches, Cecilia. No tienen que ser públicos para nada. Esto entra en clara confrontación con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, básicamente con el derecho a la intimidad, con el derecho al descanso que tenemos todos, que salen anuncios, pues los quité y realmente es escandaloso. Yo siempre he dicho una cosa, esto ya no es un Estado de Derecho, esto ya es una dictadura, pero ya directamente, hoy debate, efectivamente, Blanca, hoy debate. Em, Esto es una dictadura en la que nos están exprimiendo, tal y como he explicado directamente con lo de las subvenciones en YouTube, y están creando un estado policial en el que únicamente ellos son los que viven bien y el resto somos directamente prisioneros de un sistema que vive solamente a base de nosotros y nos tienen pues muy controlados y cada día más controlados. Por lo tanto, yo entiendo que esto es Gran Hermano. Cuando apareció el programa de Gran Hermano allá hace muchísimos años y dijeron que era un experimento social para ver cómo hacía la gente o cómo se lo tomaba la gente y fue un boom y la gente no vio que estaban probando a cómo actuarían las personas sabiendo que estaban siendo vigiladas las 24 horas, pues obviamente eso es lo que tenemos ahora en España. Un gran hermano en el que estás totalmente eh, vigilado las 24 horas del día, vas por la calle, hay muchísimas cámaras de seguridad, es más, ahora el PP ha pedido que en determinados sitios se pongan más cámaras de vigilancia para tener a la gente controlada durante el tiempo que estén en las calles. Tenemos mucho más control porque ahora hay que hacerlo todo a través de medios telemáticos, a través del ordenador y si no, no se puede. Tenemos también ahora más control sobre las vacaciones, sobre tu manera de gastar tu tiempo libre. Y además, esto es horroroso, eso estoy leyendo. No es mala idea, dice Vero. A ver qué está diciendo Vero, que se me ha parado el chat aquí. Dice, haremos vacaciones de casas de amigos, obviamente. ¿Eh? Buenas noches, Lilo, que no te he dicho nada. Y la noticia que ha saltado también
es que el Gran Hermano llega a los hoteles, esta es la lista, la larga lista de datos que se van a pedir al reservar una habitación. Y esto os lo va a leer la inteligencia artificial, pero que sepáis que esto vulnera todos y cada uno de los derechos que tiene una persona a tener sus datos de carácter reservado simplemente para ella, exactamente igual que tendríamos que tener en consideración que los datos médicos, por ejemplo, son reservados y tampoco se tendrían que tener en consideración. Y al final te van a pedir hasta de qué color llevas las bragas o los calzoncillos, y perdonad que sea basta, pero esto recuerda mucho al régimen de China, de Corea del Norte, y todos los que querían una dictadura militar como la de Tailandia, enhorabuena, portentos. Es lo que tenemos ahora en España con el gobierno socialista, pero con el PP también, porque ahora el PP está en el mismo nivel o en la misma manera de actuar que está teniendo el PSOE. Tenemos a un PP socializado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver la noticia, os la va a leer la inteligencia artificial y luego vamos a ir, si queréis, comentando qué pensáis de esta noticia, si realmente consideráis que esto es necesario, porque al final, si no os habéis leído el libro de George Orwell, 1984, os recomiendo que os lo leáis porque se está cumpliendo paso a paso lo que pone en ese libro en la sociedad española. Llegará un momento en que tendremos al Gran Hermano dentro de casa y no será Alexa ni será Siri para los que tengan iPhone, sino que será una pantallita de televisión en la que el Gran Hermano, el amado líder, que es Pedro Sánchez o su sucesor, estará controlando las 24 horas del día para que no te muevas, no rechistes, no pienses y sigas la dictadura impuesta y el pensamiento impuesto por parte de nuestro querido gobierno. Y si no, al tiempo, porque esto está siendo un calco de lo que está pasando o de lo que George Orwell decía ya en 1984. Os lo va a leer la inteligencia artificial, porque me estoy quedando sin voz después de haber hecho un directo antes y lo hablamos. Recepción de un hotel Blusea. El Gran Hermano llega a los hoteles. Esta es la larga lista de datos que te van a pedir al reservar una habitación. La norma también se aplica a aquellas personas que hacen reservas en agencias de viajes o alquilan un vehículo sin conductor. Aquellas personas que ahora decidan reservar una habitación en un hotel o alquilar un vehículo sin conductor se van a encontrar con una especie de Gran Hermano. Y es que agencias de viajes, hoteleras y alquiladoras deberán incluir más datos sobre ellos en el registro de viajeros. Una medida que ha puesto, en pie de guerra, a todos los sectores antes indicados ya que consideran que añade más carga burocrática. No solo eso, además, supondrá un alza de precios en los viajes. Antes de entrar en detalle sobre los cambios que ya se han puesto en marcha, y que por ejemplo van a alargar el proceso de registro, hay que recordar cuáles son las funciones que tiene el check-in. Al hacerlo, se toman los datos personales para enviarlos con posterioridad a las autoridades, Policía Nacional u otro cuerpo de seguridad equivalente. ¿Por qué? Para poder identificar de forma correcta al cliente. Asimismo, lo que se persigue es poder avalar su estancia hasta el momento de su salida. Vamos a parar aquí. Vamos a parar aquí. A ver, ¿por qué mis datos personales tienen que enviarse con posterioridad a la Policía Nacional o a la Guardia Civil si yo no soy una delincuente? Esto es Minority Report versión 2.0. ¿Por qué tienen que controlar dónde voy yo si yo soy una delincuente o no soy una delincuente? Que yo sepa, en España, única y exclusivamente se puede investigar a una persona cuando hay evidencias de que esta persona ha cometido un delito. Obviamente, mis datos personales no tienen por qué estar en poder de la Policía Nacional o de otro cuerpo de seguridad equivalente porque yo no he cometido ningún delito. Me están tratando como una delincuente y esto va en contra de toda la legislación que hay en España. Me voy a poner yo un momento y seguimos. A ver dónde está el ratón. A ver, aquí en España hay una bonita legislación sobre el tratamiento de datos de carácter personal en causas criminales y para la investigación de hechos delictivos. Esto es verdad, Peluchita, esto es verdad. Y es cuando una persona resulta que está implicada o pudiera estar implicada, que todavía es presunta inocente porque no es culpable hasta que no lo dicte un juez y la sentencia sea firme. Ese tratamiento tiene que constar
de que esos datos no van a salir desde comisaría a nadie más que no sea el juzgado. El juzgado tiene que tratar esos datos que van a pasar por el funcionario, por el fiscal, por el juez y por los abogados que estén personados en la causa y que tenemos que tener secreto en las comunicaciones que se nos dan por parte del juzgado, porque están protegidas por la Ley de Protección de Datos de carácter personal. No hay ningún tercero que no esté dentro de la Administración de Justicia o ejerza funciones para la Administración de Justicia que pueda tener acceso a esos datos, salvo el interesado investigado, que es investigado o es imputado en una causa. Y hay unas bonitas multas establecidas legalmente para los casos en los que esos datos salen a la luz o no son tratados conforme pone la normativa. Y se tiene que tener en cuenta que solo se pueden tratar a efectos de prevenir el crimen, estadísticas y el tratamiento que se tiene que dar a los datos que están dentro de un procedimiento judicial. Mis datos no tienen que estar en la policía ni en ningún sitio. Ni mi nombre, ni mi edad, ni con quién voy, ni con quién vengo, ni si voy a para una semana, 7 días, ni mi número de cuenta, ni mi número de tarjeta corriente, o sea, de tarjeta de crédito. Todos esos datos son datos míos. Me están tratando peor que a un delincuente por irme de vacaciones. Y la única finalidad que tienen esto, ya se cargó el teléfono. Buenas noches, entre costuras. La única finalidad es cargarse el último pilar de la economía española, que es el turismo. Muchas agencias van a cerrar porque no van a tener la infraestructura necesaria para guardar este tipo de información. Muchas van a decir que no van a hacer estas cosas y van a chapar porque temen que se les hackee o que alguien filtre esos datos a terceros con fines delictivos, porque luego el cliente que ha visto que sus datos han sido cedidos indebidamente o han sido accedidos ilegalmente por un tercero, van a ir en contra de esa empresa, esa Renacar, ese hotel, porque los daños que se le estén produciendo porque tienen acceso a la tarjeta de crédito, a la fecha de caducidad y al número de seguridad privada o a la cuenta bancaria, van a ser consecuencia de un mal uso o mal tratamiento de esos datos. Y entonces el particular perjudicado va a ir contra la empresa que tenía esos datos. Pero el responsable no será esa empresa. El responsable será el Estado por imponer una obligación ilegal a todas y cada una de las cadenas hoteleras, cadenas de Red Acar y todo lo que tenga que ver con el turismo. Porque ya os he dicho, se han cargado el campo, sabiendas, se han cargado la industria y el último pilar, que es lo que fundamenta la economía de España, es el turismo. Y obviamente, ahora vamos a seguir viendo la noticia, pero muchos extranjeros, sobre todo ingleses, han dicho que van a dejar de venir a veranear a España porque no consienten que la cesión de sus datos se tengan que hacer conforme la normativa que ha implementado el señor Marlaska, que es un auténtico desgraciado donde las haya y ahora me da igual que esto llegue a los oídos de Marlaska porque de verdad es un tío que debería de estar entre rejas y no por la parte de fuera sino por la parte de dentro. Entonces, esto que sepáis que desde hoy es verdad y que habrá que intentar buscar alternativas para no contratar con determinadas agencias porque estás poniendo en riesgo que terceras personas puedan acceder indebidamente a datos muy sensibles de una persona. Y que yo considero además que esto tendría que llegar a los tribunales, alguien tendría que impugnar o demandar al Estado por vulneración de derechos fundamentales de las personas e imponer un Estado policial cuando realmente España no es un Estado policial según nuestra Constitución española. Que por otro lado, el presidente del gobierno ha dicho que va a intentar modificar para garantizar derechos y blindarlos en la Constitución. Lo que quiere es hacer un golpe de Estado y cambiar la Constitución, cosa que no va a poder, porque gracias a Dios, si no lo apoya el PP, no tiene la mayoría necesaria para cambiar directamente lo que es la base rígida de nuestra Constitución, que por cierto tiene un procedimiento de reforma rígido y no considero yo que estando las cosas como estén,
este sumamente desgraciado hijo de la gran fruta se arriesgue a iniciar un procedimiento para cambiar la parte esencial, que son los artículos del 1 al 9 o al 10, que es el título preliminar, y luego de los artículos 14 en adelante hasta el 29, incluyendo el 30, que es la objeción de conciencia, porque el procedimiento es rígido y si queréis un día hablamos de cómo están los procedimientos para cambiar la Constitución, que precisamente hoy era el día de la Constitución, o es el día de la Constitución que no hemos cambiado de día. Y entonces se blindaron precisamente para que no llegara un mandarrias de estos y la quisiera cambiar. Dice Cora, Coba, ¿verdad? Dice, Pedro Sánchez quiere fomentar el turismo para Marruecos, pronto habrá anuncios en la tele animando a tomar vacaciones a Marruecos. Pues que se vaya su puñetero padre a Marruecos, ¿eh? Porque yo no iría a Marruecos ni a que me regalaran el viaje. Yo y lo dejo. ¿Y con la ley de protección de datos se puede hacer eso? No, pelucheta, no. Por eso digo que alguien tendría que llegar a los tribunales con esa normativa porque realmente no hay ninguna urgente necesidad de controlar a la población hasta esos puntos. La libertad individual queda básicamente en la nada, el derecho a la intimidad también, y la ley de protección de datos de carácter personal se la están saltando a la torera. Y como os digo, si esto es para darlo directamente a la policía, también se está vulnerando la ley de protección de datos en causas criminales o con finalidad de gestionar lo que son los procedimientos penales. Solo le faltaba hacer esto. Bueno, vamos a seguir porque el tema es largo y quiero que lo vayamos viendo, ¿de acuerdo? Vamos a seguir leyendo. Salida. ¿Por qué este cambio en el registro en los hoteles? No se trata de una medida que surgido de la noche a la mañana. Si miramos atrás en el tiempo, hay que poner el foco en el Real Decreto 933/2021, publicado el 26 de octubre de 2021. El mismo estableció nuevas normas sobre el registro documental e información de personas físicas o jurídicas que operan en actividades de hospedaje y alquiler de vehículos de motor. Con anterioridad, la norma que se tenía en cuenta para el check-in era la Orden INT/1922/2003. La misma establecía la obligación del registro de turistas a la Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza o Mossos d'Esquadra. Hecha esta aclaración, la nueva norma debería haber entrado en vigor el 2 de junio de 2023. Sin embargo, se retrasó hasta el 31 de enero de 2024 en un primer momento. Porque, más tarde, se dio un nuevo plazo, el 1 de octubre de 2024. Y ha habido un tercero, el 2 de diciembre de 2024. ¿Motivo? Las quejas del sector. Alargamientos para que tanto hoteles, hostales, albergues, casas rurales, campings, bungalows, apartamentos turísticos y otros alojamientos vacacionales puedan adaptarse al cambio. Estos son los nuevos datos. Con la nueva norma ya en marcha, todos los viajeros deben ser registrados sea cual sea su edad. Los adultos, por un lado, deben completar todos los datos y su firma. Mientras que las personas con edad entre 14 y 18 años deben identificar su parentesco y los datos con la persona con la que mantiene dicho parentesco. Por último, los menores de 14 años no tienen obligación de dar los datos referentes al DNI, pero sí el parentesco y el resto de datos. O sea, que tengo que dar los datos de mis hijos, decirle que son mis hijos, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y residencia. Ni la Gestapo. Ni la Gestapo. Vamos a seguir. Datos. ¿Cuáles son los datos? Hasta ahora, la orden INT/1922/2003 pedía nombre, primer y segundo apellido, tipo de documento, número de documento, fecha de expedición y fecha de nacimiento. Esto de fecha de expedición y fecha de nacimiento a mí no me lo han pedido absolutamente nunca. Jamás. Simplemente se cogía el DNI y se hacía una fotocopia o se escaneaba directamente. Y a veces ni Nacimiento. eso. Todos ellos presentes en el DNI. Pero ahora, la lista de datos se alarga incluyendo datos de la reserva. La lista queda así: identificador de la reserva, fecha de contrato, fecha de entrada, fecha de salida, tipo de pago, nombre del viajero, apellido del viajero, teléfono o email del viajero, tipo de documento, número de documento,
número de soporte del documento, fecha de nacimiento, dirección, código del municipio, código postal, país y parentesco. Esto último dato solo para los viajeros menores de edad. ¿Qué sucede si el proceso de registro no se hace siguiendo estas pautas? Pues que si no se hace atendiendo a todos estos parámetros, o luego no se envía el registro de viajeros a la policía, las multas para los establecimientos pueden ir desde los 100 euros hasta los 30.000 euros. Incluso puede darse el caso de que la agencia tributaria inicie acciones legales contra dicho establecimiento. Vale, hasta aquí. Bueno, vamos a ir cerrando. Creo que ya no había nada más en este artículo. Como veis, esto es un estado policial, nunca mejor dicho. ¿Vale? No sé qué. Esto tiene que rular. Bueno, esto que os lo quería contar para que sepáis que obviamente esto es ilegal, es inconstitucional. Este tío es un dictador de mierda, literalmente. Me da igual que digan que un abogado no tiene que hablar como lo estoy haciendo yo, porque es que esto ya clama al cielo. Obviamente, esto lo está haciendo para cargarse las 4 empresas pequeñas que no van a poder hacer no van a poder gestionar este tipo de reservas, y que la gente obviamente se va a abstener mucho de que sus datos puedan ir a la policía. Porque esto que están diciendo de que esto se lleva haciendo mucho tiempo, esto es mentira. Eso es mentira. Si no había ningún problema, obviamente las empresas no mandaban tus datos ni a la policía ni a la Guardia Civil. Esto es lo que quieren, es tener controlada la situación, que quieren tener controlada a la gente española, cuando realmente a los que tendrían que tener controlados no los tienen controlados, porque son los verdaderos delincuentes que están entrando por nuestras fronteras, ayudados por determinadas organizaciones que se dedican a meter a gente poco deseable para la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, que sepáis que alguien va a tener que hacer algo, y es que no solamente van a poner multas a las empresas que no faciliten estos datos, sino que si tú te niegas a dar tus datos, también vas a ser objeto de una sanción que puede llegar hasta los 30.000 euros. Va desde los 600 euros, creo recordar de memoria, pero no me hagáis caso, hasta los 30.000 euros por no querer dar tus datos de carácter personal, porque están violando tu intimidad y tu derecho a no tener que dar determinados datos a terceros, porque no tienen ni la acreditación legal para tener acceso a los mismos. Esa acreditación, ese acceso a esos datos no es con consentimiento del titular de los mismos, sino que es una obligación impuesta de manera ilegítima por el señor Marlaska y compañía. Y además está la amenaza de que te van a poner una multa, con lo cual yo considero que esto es una coacción en toda regla por parte del Estado, que no se justifica con ninguna finalidad, con ninguna finalidad, por mucho que ellos digan que esto es para tener seguridad y que la gente sepa, o el gobierno sepa, en qué gasta su dinero los españoles, y evitar los alquileres que son en negro, vamos a decirlo así. Porque cuando tú haces una reserva por internet, es muy fácil seguir directamente la trazabilidad de las disposiciones económicas, porque todo se paga por eh, tarjeta de crédito. Entonces, esto no tiene ninguna finalidad de controlar para que no haya un mercado negro. Esto tiene la finalidad de ser un estado policial en el que los sabuesos de Marlaska están siguiendo las órdenes del perro mayor del reino, que es nuestro ministro del Interior, y que yo considero que este tío tendría que ser destituido ipso facto y ser enjuiciado por muchísimos de los escándalos. ¿Eh? Viva el socialismo, obviamente. Pero no contento con eso, con controlar el señor Sánchez y el señor Marlaska, y haber dinamitado el régimen del año 78 y haber instaurado una verdadera dictadura, peor que Venezuela en España, porque que yo sepa, me puedo estar equivocando, en Venezuela no hay tanta gilipollez cuando uno va de viaje, de turista, porque les interesa que allí se deje la gente el dinero y no les piden tanta explicación. A los españoles nos estaba pidiendo directamente. Claro, en otro país la gente no permitiría estas cosas y la gente se rebelaría, ¿eh? Se rebelaría.
No contento con eso, con seguir apretando a los españoles, para que veáis la catadura moral de este hijo de la gran fruta, a nosotros no nos podemos ir a ningún lado, nos tienen controladísimos y ya habéis visto en el otro día, en el directo de YouTube, en qué se gasta nuestro dinero. Para nosotros hay un control férreo, horroroso, que hasta las vacaciones nos las tienen controladas, Bueno, pues ahora tenéis que ver que para nosotros hay un control estricto, porque somos españoles, pero el señor Sánchez paga 750 euros por viaje a cada taxista que traslada inmigrantes ilegales. Y esta es la aplicación de la política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez. Y se está desplazando de estas personas en taxi desde Mérida hasta León por un coste de 750 euros el viaje. Para estos hay directamente dinero, no hay ningún control, si directamente son trasladados, y lo dice bien, clarito, los cientos de trasladados de inmigrantes ilegales que se están produciendo entre regiones españolas en la aplicación de la política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez se están realizando desplazamientos de estas personas en taxi desde Mérida hasta León por un importe de 750 euros el viaje. No pueden ir en coche normal, o no pueden ir en tren o no pueden ir directamente en autocar como todo hijo de vecino. Dice Veroski, no hay manera de negarse, no. Habrá que buscarse la alternativa porque los españoles somos muy pícaros, ¿vale? Entonces habrá que intentar saltárselo hasta que alguien llegue y demande, y pida daños y perjuicios a la administración. Cuando, me da bueno un momento, en el momento en que haya algún problema, y va a haberlo, lo va a haber a la máxima brevedad posible, ya os lo digo yo, que va a haber algún problema muy serio y alguien empieza a demandar porque sus datos han servido por parte de la administración, que ha impuesto esta obligación, para que un tercero, un delincuente de verdad, al que no se le están tomando los datos, para nada, tenga acceso a determinados datos y limpie las cuentas corrientes de esa persona, y esa persona demanda a la agencia de viajes y la agencia de viajes diga, yo solo cumplía órdenes, el Estado no se ha preocupado de que yo tenga la infraestructura necesaria para cifrar esos datos, ni me ha pagado la infraestructura necesaria para que esos datos queden codificados, pues obviamente la van a tirar hacia la responsabilidad del Estado. Y obviamente esto va a ser un procedimiento judicial que puede durar muchísimos años. Así que habrá que buscarse otra manera. Dice en el formulario contestar vulneración de datos personales, obviamente. Que es que los vulnera a todos. Bueno, pues nosotros tenemos que estar controlados, pero para estas personas se les paga un precio de 700 euros por carrera y 50 en concepto de dietas. Y ahora quiero que veáis, seguimos leyendo para que veáis hasta dónde llega nuestro presidente del gobierno. Bueno, pues cada uno de los traslados que se están realizando antes de que se haga de día para conseguir la mayor discreción posible, es decir, con nocturnidad y alevosía para que los españoles no nos enteremos, se contrata a un taxista por un precio de 700 euros, como os he dicho, más 50 en concepto de dietas. El pasado miércoles 27 de noviembre, a las 7 de la mañana, uno de estos taxis partió del centro de refugiados de Mérida con 6 hombres adultos como pasajeros. Su destino, un hotel, y en cambio los de Valencia están durmiendo donde están durmiendo, obviamente, un hotel de Villaquilambre de León, a ver, joder, se me ha ido, reconvertido en centro de acogida. Los inmigrantes ilegales llegaron al alojamiento alrededor de las 11 de la mañana, tal como se puede ver en el vídeo al que ha tenido acceso este periódico. Uno de los taxistas que fue contactado para realizar este servicio ha asegurado que es la Fundación San Juan de Dios que gestiona el centro de destino, quien realiza todos los trámites pertinentes, el contacto con los conductores y el pago de los 750 euros por viaje. Esta entidad sin ánimos de lucro recibió durante el año 2023 casi 600.000 euros del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 200.000 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y alrededor de 2 millones de euros procedentes de distintos gobiernos autonómicos, Canarias, Madrid, Castilla y León y Andalucía. Y desde verano esa entidad tiene en marcha un programa de atención humanitaria para ofrecer una acogida de emergencia a personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad,
Para ello abrió en julio un nuevo centro en el Chalet, el del Pozo, un antiguo hotel cerrado en 2013 que está ubicado en Villarrodrigo de las Regueras. Aquí no hay ningún tipo de control, directamente los cogen, se los llevan allí, dan dinero y no controlan si están allí, no están allí, si salen de allí o no, no salen de allí. El uso de miles de euros en el traslado de inmigrantes ilegales que llegan a Canarias a diferentes puntos de la península no es una novedad, pero llama la atención que se elija este método para el transporte de estas personas pese a su alto coste cuando existen alternativas de desplazamiento más baratas. A ellos no los controlan, pero a nosotros sí. Y como veis, son más de 3 millones de euros si tenemos en cuenta los 2 millones, los 600.000 y los otros 600.000. Vale. Bueno, no sé qué pensáis de esto. Y el Estado te dirá que tú los has cedido voluntariamente. No, obviamente, cuando hagas si vas, que yo me voy a buscar la manera de no tener que hacerlo, en el formulario hay que poner, no cedo los datos de manera voluntaria o los cedo por imperativo legal, contra mi voluntad. Si pasa algo, quedará constancia de que tú no has cedido tus datos de manera voluntaria, sino que lo has hecho obligado, coaccionado por el Estado, porque esto es una coacción y vulnera tu derecho a la libertad, tu derecho a tener tus datos de carácter personal, íntimo, bancario y todos los que te quieran pedir dentro del derecho a la intimidad personal, que son datos protegidos. Nadie tiene por qué saber tu número de cuenta. Hasta tal punto, que para saber tu número de cuenta tiene que haber una orden judicial. Es que tiene que haber una orden judicial. Yo no puedo ir al juzgado y decir, este es el número de cuenta de fulanito, menganito o Juanito. Yo sí quiero tener acceso a esos números de cuentas, que se haga una investigación patrimonial. Lo que tengo que hacer es pedirle autorización al juez, que el juez haga una averiguación patrimonial y con una orden judicial el funcionario de turno va a tener acceso a todo lo que tenga esa persona. Y esos datos me los van a ceder a mí a efectos de un procedimiento de reclamación de cantidad para pues ejecutar costas o porque me tiene que pagar algo y no ha cumplido la sentencia y tengo que poner una ejecución de sentencia, pero no tiene nada que ver. Yo no puedo tener acceso a datos de carácter personal de una persona sin autorización judicial, porque estoy vulnerando la ley, estoy vulnerando los derechos de esa persona y estoy accediendo a datos restringidos. Y esto es una coacción. Y la gente tendría que empezar a denunciar. A ver con qué finalidad tengo que dar yo mis datos, porque esto es una coacción impuesta por el Estado que no se sostiene en ninguna justificación, más que en terminar de cargarse lo poco que queda de la economía española y tener a los españoles bajo el yugo de una dictadura de mierda, que es lo que tenemos con este gobierno, que es que solo viven bien ellos, solo se reparten el dinero ellos, y a los españoles nos tienen en la más absoluta de las indigencias, literalmente. Y habéis visto lo que se están gastando por trasladar directamente a los extranjeros. Se les da centros de acogida, que pagamos todos los españoles. Se les da centros para menas, que pagamos todos los españoles. Se les dan hoteles como está pasando en Valencia. Mientras el resto de los españoles que están jodidos y agradecidos allí en Valencia están durmiendo en casas que se están cayendo, que hay peligro de derrumbamiento, que hay un peligro de que se cree una epidemia sanitaria sin precedentes y el Estado no hace absolutamente nada. Lo único que ha hecho en Valencia es no cobrarles en el mes de noviembre y diciembre a los autónomos la cuota de autónomos, pero no es que no se la haya cobrado, es que se las han retrasado para el mes de enero. Y en enero los autónomos de Valencia, de la zona afectada, pagarán los autónomos de enero y noviembre y en febrero, con la subida, porque va encima, van a subir los autónomos, van a pagar indebidamente, porque tendrían que pagar a efectos de noviembre y diciembre lo que hay este año y no con la subida que va a haber en enero, y en febrero van a pagar la cuota de diciembre del 2024 y febrero del año 2025. Con lo cual es sacar dinero y seguir exprimiendo al pueblo español para sostener a los cuatro que traen de fuera. Me voy a callar, porque si no me censuran el vídeo. ¿Vale? Efectivamente, Lucero. Dice que 750 en taxi, más de lo que cuesta un pasaje Madrid-Bogotá. Bueno,
Dice Lucero, los datos de las cuentas bancarias son privados. Esto se firma en los documentos en los que se abre una cuenta. Obviamente, obviamente. Por eso os lo decía yo, que no se pueden dar. Y aquí van a tener que darlos a una persona. Con lo cual, ya han dicho que la empresa puede poner que el cliente se niega a facilitar esos datos y entonces se va a abrir un expediente sancionador a la persona que se niegue y van a imponerse multas desde 600 hasta 30.000 euros según la gravedad de que eso queda muy al arbitrio de la administración porque la persona no quiere facilitar sus datos, con lo cual yo entiendo que esto va a generar muchísimos problemas y va a acabar en los tribunales, porque yo me niego a que una persona que no me conoce de nada tenga mis datos bancarios, tenga con quién me voy de vacaciones, porque eso entra dentro de mi esfera íntima. Yo me puedo ir con mi marido, con mi amante, con mi querido, o si soy poliamoroso, con mis 3 parejas, y no tienen por qué saberlo. Y tampoco tienen por qué saber cómo se llaman mis hijos. ¿Para qué es la cuenta corriente? Pues la cuenta corriente no tienen por qué... a ver, que me voy. Lo de los hijos, primero. No tienen por qué saber cómo se llaman mis hijos, la edad en la que han nacido, la edad que tienen mis hijos, ni tienen que saber directamente la fecha de nacimiento de mis hijos, ni nada de mis hijos. Porque tú vas de vacaciones y alquilas un apartamento para 5 personas y ya te piden edad de los niños, para saber más o menos cuántos sois. Hasta ahí puedo llegar a entenderlo. Pero lo que no tengo por qué dar es datos de carácter personal íntimo a una persona a través de Internet o una agencia de viajes. Porque no me inspira ninguna confianza y porque son datos míos. Y no los tengo que dar. Para nada. Es que no tiene sentido darlos. ¿Para qué? ¿Para que nuestro presidente se sienta bien sabiendo quién se va de vacaciones? Es una violación de la privacidad. Ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho. ¿eh? Se ha retenido un mensaje por el siguiente motivo. Vale, vale, no sé, ahora lo miro. A ver, vale. Vale, vale, era por este. Vale, vale. Pues sí. Entonces, esos datos no son necesarios para que una persona pueda alquilar un coche o pueda alquilar directamente una vivienda o un hotel o directamente, pues, un piso turístico. Y se va a volver a la antigua usanza. Y cuando esto llega a los tribunales, pues ya veremos qué es lo que pasa. Porque esto no tiene ni por dónde cogerlo. La ley de protección de datos de carácter personal lo dice bien clarito. Son datos de carácter reservado y no se pueden utilizar. Y os lo vuelvo a repetir. Si es para dárselo a la policía o a la Guardia Civil, estamos en un estado policial que, ríete tú, de Corea del Norte. Por menos se ha liado en Corea del Sur. Y no sé si os habéis enterado de que se han puesto de uñas porque lo que está pasando en Corea del Sur puede ser que sea lo que pase aquí en España en breve. Porque en Corea del Sur la mujer del presidente está siendo investigada por corrupción por un bolso y unos zapatos. Y obviamente ese señor, como veía que peligraba su puesto, pues ha decretado la ley marcial, y obviamente el Congreso se ha puesto de uñas y han tumbado la ley marcial, que es el estado de alarma o de excepción según el equivalente en España, para no perder el poder. Pues todo lo que está pasando allí en Corea del Sur es el espejo de lo que va a pasar o el reflejo de lo que va a pasar aquí en España. Estamos exactamente igual que en Corea del Norte con este desgraciado respecto a las imposiciones del Estado policial que nos están imponiendo. Y mientras tanto, ellos imputados directamente por el tema de Begoña Gómez, por el tema de Ábalos, por el tema de Coldo, por el tema de Aldama, por el tema del señor presidente del gobierno que tendría que estar entre rejas. Dice Blanca que nos vemos como en Venezuela, qué pena de país. Pues sí, si España sigue así, no, Lucero. Así van directos a una dictadura tipo Venezuela. Estamos ya así, lo llevo diciendo mucho tiempo, esto es una dictadura y me da exactamente igual que esté el señor Sánchez como si está el señor Feijóo, porque el señor Feijóo ahora resulta que está socializado y realmente lo que está haciendo es decir que es que tiene que haber política de inmigración y que tienen que seguir viniendo inmigrantes, que hace falta inmigrantes y además ahora van a hacer política abierta de inmigrantes porque hace falta
que venga gente de África para trabajar y obviamente estamos invadidos y al final tendremos que irnos de nuestro país por culpa de 4 desgraciados que están viviendo a costa de los españoles, apretándonos las tuercas y teniendo un estado policial, pero solo respecto a los españoles, porque a los demás no se les exige lo mismo que a los españoles, ¿eh? Porque aquí la gente sabe moverse en ámbitos que no son legales y ahí lo vamos a dejar. Es que no habría que votar, Blanca, es que no habría que votar. Si hay menos del 30%, yo creo que sí que acabará entre rejas, Yoli. Yo creo que sí. Si hay justicia, sí. Si votáramos menos del 30%, las elecciones estarían nulas. Todos los partidos son iguales, cumplen órdenes. Bueno, pues esas órdenes hay que pasárselas a por la torera. Y salir la gente a la calle y decir, hasta aquí, hasta aquí. ¿Eh? Y se está haciéndole la cama para el siguiente partido. Esto es así, la Agenda 2030 al 100%. Y obviamente esto habría que quitarlo. ¿Eh? Bueno, en otro orden de cosas, ¿eh? Para que veáis, yo os he dicho que esto es estilo Venezuela, que tenemos a un gobierno corrupto que está formando parte de organizaciones criminales, porque yo ya lo dije, que aquí había una organización criminal y ahora resulta que sí, que la Hugo dice que hay una organización criminal. Recordad, exacto, Bella, al pueblo a la calle, pero ya, la gente a la calle a exigir ya, hasta aquí, no más censura, porque esto es Gran Hermano 2, esto es un mundo distópico de George Orwell. ¿Eh? Pero solo tienen controlado al pueblo español, a los españoles de bien y a los extranjeros legales que están pagando impuestos. Porque a los ilegales, a los que se dedican a cosas que no se tienen que dedicar, a esos les están haciendo la casa, les están poniendo la cama y los están poniendo con paguitas que estamos pagando todos los españoles. Pero para esos no hay control. Para esos barrios en los que se están creando verdaderos guetos, no hay control. La policía no puede entrar, la policía no tiene armas y si tiene armas llega Marlaska y les dice que no actúen. ¿Vale? Entonces, están generando el caos hasta que llegue un punto en que la gente no pueda más y salgan a la calle. Y cuando salgamos a la calle no vamos a ser pacíficos. Ese es el problema. Eso es lo que quieren para decretar el estado de alarma y terminar de dar el golpe de estado que lleva fabricando poquito a poco, a la larga, a la chita callando, mejor dicho, para poder decir, ahora ya no podéis hacer absolutamente nada. Es la técnica de la rana en agua caliente. Te meten en agua caliente, te van calentando, te van calentando, te van calentando hasta que el agua llega a hervir y ya no puedes salir. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Dice, habría que quitar a todos y empezar de cero con gente cualificada en cada tema. Claro, efectivamente. Yo salía de curas de noche y ahora no sé si me atrevería. Yo, desde luego, a determinadas horas, no. Cuando yo hablé del... Perdón, no va a haber un poco de agua, que es después de tantas horas. Cuando yo hablé del tema de Barbate, de los guardias civiles a los que se habían cargado con una narcolancha, y dije que tenían que haber mirado los tentáculos en el Ministerio del Interior, porque esto se lo había exigido alguien desde Marruecos por una muerte anterior de una persona, de un narco, que había muerto una semana o dos antes también en un enfrentamiento, e hicieron salir a unos chicos sin ningún tipo de medios, porque estaban las lanchas averiadas que no las habían reparado, y se sabía que iban a morir, y los mandaron a morir. Yo dije que esto era que había que mirar los tentáculos de esas organizaciones criminales en el Ministerio del Interior, porque el responsable de que no tengan medios y de haber cerrado la unidad operativa contra el tráfico de sustancias estupefacientes fue Marlaska. Y fue una imposición del gobierno de Marruecos, porque estaba haciendo muchísimo daño. Bueno, pues ahora sabemos que no solamente es el Ministerio del Interior donde tendrían que haber mirado, porque si os acordáis, detuvieron al jefe de una unidad policial contra el blanqueo de capitales, porque tenía 20 millones de euros directamente en su chalet. ¿Os acordáis, no? Que tenía un chalet con piscina, que tenía 20 millones de euros, que lo habían detenido a él y a su mujer y que también tenían 1 millón de euros en el despacho de la comisaría donde él estaba gestionando. Bueno, pues que sepáis que han detenido a 6 policías más respecto a ese tema, a ese tema, porque aquí os dije que éramos un narcoestado, la gente se me echó encima y os dije,
que la DEA, que es la organización que se dedica al control de estas sustancias por el mundo, considera a España un narcoestado tal cual es Venezuela y Colombia. ¿Eh? Bella, ¿te recuerdas el vídeo que comentamos que España es un experimento? Pues ahí lo tienes, obviamente. ¿Eh? Bueno, pues aparte de que están gestionando todo para crear el caos hasta ver hasta dónde llega la gente y crear un conflicto civil que al final, como no salgamos a la calle, se nos van a comer con patatas. Y esto no es que yo esté llamando a la violencia, ni mucho menos, sino que la gente al final, cuando no tenga nada que comer y no tenga nada que perder, ya saldrá a la calle. Y ahí habrá un problema, porque habrá que ver si el ejército y la policía está con el pueblo o está en contra del pueblo. Y aquí se puede dar la de San Petersburgo. ¿Eh? Bueno, pues ya sabéis que habían detenido al director de esa unidad Madrid, habían detenido a su mujer, habían detenido, ahora se sabe que hay 6 policías de su equipo que también han sido detenidos y no contento con eso, para que sepáis que efectivamente nos reíamos mucho, ¿eh? Bueno, el otro día se reían mucho del tema que hablamos de Pablo Escobar, de lo que pasaba en Colombia en los años 70, 80 y 90, del narcoestado de Colombia, que sigue siendo un narcoestado, porque están pasando cosas muy, muy gordas. Pues España no se va mucho, porque tenemos en España lo mismo que había con Pablo Escobar en los años 90, pero más escondido. ¿Y por qué digo esto? Pues muy sencillo. Vamos a poner la siguiente noticia y entenderéis por qué digo que aquí los tentáculos de las organizaciones criminales que se dedican a hacer esto no solo están en la policía y tampoco no solo están en determinadas personas de la Guardia Civil. Aquí tenemos detenido el número 1 de la Guardia Civil del puerto de Valencia por narcotráfico. Registran su casa con excavadoras. Y obviamente os lo va a leer la inteligencia artificial. Vamos a leerlo. Detenido el número 1 de la Guardia Civil del puerto de Valencia por narcotráfico. Registran su casa con excavadoras. La Unidad de Asuntos Internos detuvo este miércoles, 4 de diciembre, a Jesús Fernández Bolaño por una operación de cocaína. Ojito, apellido Bolaño. Os recuerdo que hay un ministro con el mismo apellido. Habrá que ver si esta persona es familiar o no del ministro de Justicia. A ver si sale. Si... Periodistas. Investigación y tribunales en Ocdiario. Antes en Medieset Italia. Contacto, irene.tavera@ocdiario.com. La Unidad de Asuntos Internos detuvo este miércoles, 4 de diciembre, al recientemente cesado jefe de la Guardia Civil del puerto de Valencia, Jesús Fernández Bolaño, en una operación policial que permanece bajo secreto de sumario en el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional. Hay más detenidos a los que se les imputan los delitos de organización criminal, tráfico de drogas a gran escala, cohecho y blanqueo de capitales. Fernández Bolaño es un alto cargo de Fernando Grande Marlaska que iba a ser ascendido en las próximas semanas. Ahí lo tenéis. Es una persona que está muy bien relacionada con el señor Grande Marlaska. Otro que tal baila, para que veáis directamente que está bajo secreto de sumario, porque seguramente no van a dar opción a que este tío meta la mano donde no la tiene que meter. Y por este tío me refiero a Grande Marlaska. Semanas. A ver. Tal y como ha podido saber Ocdiario en exclusiva a través de documentación judicial, se ha procedido a la entrada y registro en las propiedades de Fernández Bolaño. En concreto, se trata de un piso en Valencia y un chalet en la localidad de Cullera. Fuentes presentes en el registro informan de que los agentes se han introducido en una fosa séptica en el inmueble, así como excavadoras que han vaciado la piscina en busca de objetivos. También se han introducido un radar, un geolocalizador, palas y cámaras para proceder al registro de los inmuebles autorizados por el juez Francisco de Jorge. Los registros ordenados por el magistrado de la Audiencia Nacional también se extienden a las taquillas del mando.
de la Guardia Civil. Se han registrado sus armarios del cuartel en el que trabaja en busca de evidencias que puedan esclarecer hechos en la investigación. Los agentes de asuntos internos de la Guardia Civil también han llevado a los guías caninos que ya han marcado 3 sitios fuera de la casa. Por el momento, los guardias civiles han encontrado en su poder miles de euros en criptomonedas, a lo que podrían sumarse en las próximas horas más incautaciones. La investigación se centra en las actividades empresariales del investigado, quien según las mismas fuentes mantenía relaciones con importantes empresarios valencianos y podría estar involucrado en operaciones con contenedores. En el registro se han encontrado anotaciones y cosas raras, aunque por el momento no se han revelado hallazgos significativos. Fernández Bolaño está siendo asistido por un abogado. La operación continúa abierta y los investigadores no descartan nuevos registros y actuaciones. El alto cargo de la Benemérita detenido realizaba cursos de policía para países latinoamericanos y titulaciones de máster en España. Actualmente se encontraba a la espera de destino. Jefe de la Guardia Civil. Jesús Fernández Bolaño, ex jefe de la Policía Local de Caravaca, presentó su dimisión voluntaria en ese ayuntamiento en 2011 tras 2 años al frente del cuerpo y solicitó su reingreso en la Guardia Civil, donde se encontraba en excedencia desde 2011. Su renuncia fue aceptada por el entonces alcalde, Domingo Aranda. La dimisión se produjo en medio de una investigación sobre irregularidades administrativas detectadas en la gestión del depósito municipal de vehículos retirados de la vía pública, caso que la oposición llevó a la Fiscalía junto con otras presuntas irregularidades. El ayuntamiento abrió una investigación interna que quedó paralizada cuando la Fiscalía abrió diligencias previas. Fernández Bolaño justificó su renuncia alegando cansancio acumulado por la presión sobre su gestión en los últimos meses, denunciando la manipulación de la información y afirmando sentirse juzgado públicamente, además de ser objeto de calumnias e injurias. ¿Qué corro tiene? La crisis en la policía local de Caravaca se agravó cuando la Junta de Gobierno suspendió de empleo y sueldo al sargento José Antonio Caro, tras descubrirse que había anulado 25 multas a sí mismo y a sus familiares durante los últimos 6 meses. Eso se llama prevaricación, ¿eh? Aquí tenemos la clase de policías que trabajaban en ese ayuntamiento. No todos, gracias a Dios, pero vamos, esto es indignante. Meses. Investigación secreta. El juez de Jorge ha puesto en marcha la investigación policial autorizando a la fuerza actuante a entrar en el domicilio del mando de la Guardia Civil, según consta en una disposición judicial fechada a 4 de diciembre de 2024 en posesión de Ocdiario. La causa, que se tramita bajo el número de procedimiento abreviado 75/2023, forma parte de unas diligencias previas iniciadas por la Audiencia Nacional para investigar posibles delitos contra la salud pública. Las investigaciones se desarrollan en el Juzgado Central de Instrucción número 1, conocido por instruir el procedimiento del beso de Luis Rubiales a Jenny Hermoso o el caso de blanqueo de capitales del jefe antiblanqueo de la UDEF en Madrid, Óscar Sánchez Gil, al que le encontraron 20 millones de euros emparedados en su casa. El instructor propuso para juicio a Luis Rubiales y decretó el ingreso en prisión del policía y su mujer al encontrar sólidos indicios de sus actividades delictivas. Y qué casualidad que todo queda en el mismo juzgado, ¿de acuerdo? En fin, voy a leeros un momento, voy a cerrar esto, a ver qué es lo que estáis poniendo. Sí, dice Lucero que la inmigración discriminada que se está viendo en todo el mundo es una forma que están usando para quebrar la economía, cultura local de los países, quebrar las soberanías internas, efectivamente. Dice Veros que hubo una conferencia justo en Valencia en verano de las ciudades de 15 minutos y temas parecidos. Luego hablamos si queréis de eso, ¿eh? Lucero piensa lo mismo, Cecilia piensa lo mismo que Lucero. Cecilia son más de 3 millones. Esto cada día se pone peor. Se han provocado otra guerra civil en Siria y se viene otra cantidad de personas a Alemania por esta guerra. Ole, ole, vamos bien, ¿eh? Hay guerra, hay que refugiarlos, pero
que hagan como los ucranianos que estuvieron de paso, y luego se fueron a su país, obviamente. Esto ya es geopolítica, lo que estáis hablando, ¿eh? Bueno, me gustaría saber qué es lo que estáis opinando sobre esto que está pasando en España. Me disculparéis la voz, porque realmente esto llega a ser escandaloso, ¿eh? Estáis viendo que todas las manos derechas del señor Marlaska están cayendo como moscas por el tema de narcotráfico. Estáis viendo que hay o puede haber una organización criminal con el tema del caso Coldo, con el tema de Aldama, con el tema de blanquear capitales y llevárselos a la República Dominicana, los viajes del señor presidente en Falcon y compañía, Delsi y Venezuela, y todo esto que está pasando es que tenemos dentro de la institución más importante de España a verdaderos delincuentes. Y esos son los delincuentes que nos están imponiendo a nosotros una... Madre mía. Nos están poniendo un estado policial queriendo que nuestros datos de carácter personal estén en manos de policías que seguramente en algunas de las ocasiones, porque yo quiero creer que hay policías normales, pueden llegar a utilizar estos datos para actividades ilícitas, porque ya no me fío ni un pelo de por qué este señor quiere tener a su disposición los datos de los españoles, porque es que tampoco les haría falta, porque Hacienda somos todos y nuestros datos están en Hacienda. Y Hacienda da un botón y sabe perfectamente cuál es tu número de cuenta, cuánta cantidad de dinero tienes y de dónde procede. Así que no es una justificación para intentar justificar que no haya un pago en negro o que la gente tenga dinero bajo el colchón, que es que donde tendríamos que tenerlo, sacar el dinero de los bancos, que se hundieran los puñeteros bancos, obviamente, y empezar a hacerlo como se hacía a la antigua usanza, pagar en efectivo. Y desde aquí habría que hacer una campaña para dejar de pagar con tarjeta de crédito en cualquier establecimiento. ¿Quieres que te pague? Yo te pago en efectivo, directamente. ¿Mm? Buenas noches, Aranzazú. Y dice que nos viene oyendo desde hace un rato y es una fotocopia de lo que pasó en Venezuela hace 20 años. Lo que falta es el cambio de constitución y adiós, Mari Carmen. Pues mira, el cambio de constitución va a estar ya, porque nuestro señor presidente ha dicho que tenemos que modificar y blindar la constitución. Eso es lo que está pasando en España, obviamente. Dice, esto es preocupante, ya van dos personas, no, no, hay más, dos. El alto cargo del equipo contra el blanqueo de capitales, su mujer, 6 policías de esa unidad y ahora tenemos a otro directamente de la Guardia Civil. La Guardia Civil, manos derechas que iban a ser ascendidos por el señor Marlaska. Dice, pero espero que el juez tenga huevos y lo saquen todo. Bueno, pues yo espero que la justicia haga algo, a ver si ahora no empezamos otra vez con el lawfare de que los jueces estaban atacando al gobierno, cuando realmente tendría que haber una separación de poderes que en España no existe, no existe. Efectivamente. Dice Lucero, porque hay jefes de alto rango, se necesita que otros de menor rango estén también involucrados, porque es siempre una cadena. Efectivamente, cumplen órdenes, aunque sean ilegales e inconstitucionales. Y mientras ellos mueven dinero en negro, dinero de organizaciones criminales, blanquean dinero procedente de sustancias psicotrópicas y de otras cosas mariposa, obviamente, porque aquí no solamente se trafica con sustancias psicotrópicas, sino que esas organizaciones se dedican a traficar con todo lo habido y por haber. Y aquí tengo que hacer la mención, que esto lo ha dicho la DEA, y hay un informe de un fiscal de Barbate, concretamente de Andalucía, que dice que obviamente la DEA nos considera un narcoestado y este informe existe, pues que tienen también contacto con Colombia, obviamente, porque también entran determinadas sustancias por el puerto de Valencia. Y como habéis visto, las detenciones se han producido con la Guardia Civil en Valencia por los contenedores que están viniendo desde Colombia. Así que si 2 y 2 son 4, solamente hay que saber sumar para saber que si la mano derecha
el que van a ascender de Marlaska es el que está involucrado en una organización criminal que está traficando con sustancias que vienen de Colombia en contenedores a través del puerto de Valencia, ya sabemos quién está metido, o quién puede estar metido, mejor dicho, porque si no mal, quién puede estar metido en esa organización. Y esto apunta a miembros fuertes del gobierno, incluyendo al ministro de Justicia, el ministro del Interior, Marlaska, presidente del gobierno y todos los que están alrededor, porque es una organización criminal lo que tenemos en España. Y por eso yo siempre he dicho, y os lo dije, que este hijo de la gran fruta iba a hacer bueno a Franco y que este hijo de la gran fruta va a hacer bueno a Pablo Escobar. ¿Eh? Ahí lo dejamos porque es exactamente lo mismo, pero no tan a las bravas, no tan a las bravas, pero sí que es verdad que en España están pasando cositas muy raras. Está habiendo ejecuciones de sicarios en plena vía pública que se acercan y te pegan 2 tiros y se te cargan. Obviamente hay noticias de eso en España, así que no os penséis que España es un país de Europa civilizado, porque realmente estamos exactamente igual que Latinoamérica. Y por lo que estáis diciendo, está habiendo el mismo trato que se hizo en Venezuela hace 20 años y que culminó en la dictadura del señor Chávez y que ha continuado el señor Maduro. Y además tenéis que tener en cuenta que esto lo puso en marcha el señor Zapatero y el señor Zapatero es la mano derecha del señor Maduro allí. Y se ha pagado muchísimo dinero, una mina directamente para este señor, para Zapatero, y se están sacando de allí todo el dinero de los venezolanos, pero no solamente desde allí se está sacando el dinero de los venezolanos, sino que desde España se está sacando todo el dinero de los españoles, el que no se gastan en putear a todos los españoles y a meter gentuza de mierda que no tendría que estar aquí y que además es un foco para meter aquí verdaderos terroristas, y aquí está la noticia porque la voy a buscar y os la voy a poner. Así que exactamente es lo mismo. Voy a ver un momento la noticia, a ver en historial que lo he mirado antes. A ver, tampoco también os he dicho, esto no. A ver, lo tengo por aquí. Y si no lo busco, a ver si es este. Este no era, pero bueno. Lo que tenéis que tener en cuenta también que han detenido, a ver si lo encuentro, pero si no os lo digo. Lo voy a mirar aquí, a ver si lo tengo aquí. Y esto lo cierro, lo tendré en descargas. A ver, en descargas. Y lo miro y os lo pongo. A ver, aquí. La noticia os la voy a poner. Solamente detenida una concejal del PP, 2 policías y un mozo por regularizar ilegalmente inmigrantes pakistaníes. Detenida una concejal del PP, 2 policías y un mozo por regularizar ilegalmente inmigrantes pakistaníes. Se les acusa de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y un delito contra los derechos de las personas. Para que veáis que que ya no solamente es la policía de blanqueo de capitales, el jefe de la unidad, los 6 policías de allí, el guardia civil, mano derecha de Marlaska, que iba a ser ascendido en Valencia,
sino que también hay detenidos concejales del PP, policías, ¿vale? Mossos de Escuadra, porque estaban regularizando ilegalmente inmigrantes a cambio de una cantidad de dinero. Eso es lo que tenemos en España y mientras tanto nuestro gobierno se dedica a imponernos la ley marcial directamente para cuando te vas de vacaciones, para saber cómo te mueves, dónde te mueves, con quién te mueves y en qué gastas tu dinero, ¿eh? Y dar datos que dan opción a que terceros que no tendrían que tener acceso, como os digo, tengan acceso a eso y haya muchísimos problemas y colapse el sistema. Así que a partir de ahora podéis directamente hacer lo que se hacía hasta ahora. Coger los anuncios estos que se vende, se alquila apartamento, que es un particular con otro particular, y habrá que tirar de eso, porque además de que va a costar más dinero hacerlo a través de agencia de viaje, vas a tener que exponerte al no querer dar tus datos a una multa, como os he dicho, de entre 600 y 30.000 euros que se dice pronto por no querer ceder tus datos. A ver si es esto. No, esto no es, esto es otra cosa del gobierno. Y mientras tanto, los españoles rezando para que nos toque la lotería de Navidad y poder irnos de España, pues no tengáis ningún tipo de ilusión, porque la lotería, igual que se vio que había tomo en la primitiva, porque había dos sorteos que habían salido exactamente en las mismas cantidades, los mismos números, en el mismo orden, tenéis que tener en cuenta que nuestro amado líder ha tenido tanta suerte que Pedro Sánchez se hizo con un premio de la Lotería de Navidad con hasta 3 décimos. Y esto es que el presidente del gobierno resultó galardonado con 3 décimos distintos en la Lotería de Navidad del año 2022. No solamente nos roba, sino que también le toca la lotería a nuestro querido señor presidente. Esto es lo que os quería contar. Vamos a ir buscando más noticias. Si queréis hablar de algo en concreto me lo podéis decir. Mientras tanto voy a mirando. Esta noticia también es muy... Bueno, esto no os lo voy a poner. Esto es lo de Coldo, pero lo que quería poneros también es otra noticia bastante. Ese año no fue en el que uno metió la bolita, efectivamente, efectivamente. Y meten las bolitas y directamente salen las que ellos consideran, porque nadie lo controla. Y aparte de todo esto, a ver, esperad un momento que sale esto. Me habéis mandado una cosa. Efectivamente es lo que os estaba diciendo, ahora os lo pongo. Pero quería sacaros una cosa que también me ha hecho mucha gracia, porque aquí no se libra ni el apuntador, ni el apuntador. A ver, aquí era esto. Esta es una. Y la otra noticia esta es una de las noticias para que veáis, que una operación policial revela el uso de la inmigración ilegal como método de infiltración de terroristas islamistas en España. ¿eh? Y obviamente, esta gente que metía gente de determinados países también pueden ser yihadistas. Y parece ser que algunos terroristas utilizan estas rutas no solo para entrar clandestinamente en el país, sino también para financiar actividades extremistas. Los dos detenidos emplearon narcolanchas, como las de Barbate, para ingresar ilegalmente en España. Y esto lo sabe nuestro presidente del gobierno. Los arrestados son de origen magrebí y entre ellos se encuentran algunos que han adquirido la nacionalidad española. Bueno, esto ya lo hemos leído antes, pero que estaban claramente vinculados a la organización terrorista del Daesh. Bueno, pues esto está relacionado con esto. A esta noticia, el islamista detenido en Ceuta fue condenado hace años como autor de un delito de adoctrinamiento terrorista. Esto es lo que tenemos en España. Y esa noticia es de noviembre. Dice que la Audiencia Nacional ha enviado a prisión a 3 detenidos en Sevilla y Ceuta en 2 operaciones de la Guardia Civil acusados de estar en posesión de una ingente cantidad de archivos multimedias de propaganda terrorista del Daesh. Según ha informado la Guardia Civil, los investigados tenían archivos en los que destacaba la figura
de los combatientes yihadistas, así como documentos relacionados con las operaciones de martirio, la integración en grupos terroristas y la fabricación de explosivos. El de Ceuta ya había sido detenido y condenado hace años como autor de un delito de captación y adoctrinamiento terrorista, siendo posteriormente otra vez arrestado en el mayo de 2021 por las labores de proselitismo y adoctrinamiento terrorista que se realiza sobre internos durante su estancia en prisión. Bueno, se ha podido acreditar que continuaba realizando actividades yihadistas, todo esto, y han decretado el ingreso en prisión provisional de los tres. Esta es la gente que están metiendo nuestro presidente del gobierno en España. Bueno, esta también quería veros una cosa. A ver, voy a leeros un momento. Efectivamente, se lo dice ser racista y mala y xenófoba, obviamente. Bueno, esta es la noticia que me habéis mandado y es lo que yo os estaba diciendo. Vulnera todos y cada uno de los derechos. La nueva ley sobre entrega de datos del gobierno vulnera las directivas europeas y atenta contra el derecho al respeto de la vida privada y la ley orgánica la ley orgánica de datos de carácter personal. A ver, si queréis leemos el anuncio, aquí, os lo va a leer porque me estoy quedando sin voz, chicos, después de 2 directos, os lo va a leer la inteligencia LGI. artificial. El lunes entró en vigor el Real Decreto 993/2021 que impone nuevas obligaciones de recopilación y entrega de datos a hoteles, agencias de viajes, plataformas digitales de alojamiento, empresas de alquiler de vehículos y gestores de casas rurales. Estas entidades deberán proporcionar información detallada al Ministerio del Interior sobre sus clientes. Hasta ahora solo se solicitaban 14 datos básicos, como nombre, apellidos, DNI y nacionalidad. Con la nueva ley, esta cifra se ha triplicado. Por ejemplo, los hoteles deberán entregar hasta 43 datos diferentes sobre cada huésped, mientras que los alojamientos particulares proporcionarán 41, y las empresas de alquiler de vehículos alcanzarán los 64 datos, ampliables si hay más de un conductor. Además de información personal, se incluyen datos sensibles como relaciones de parentesco y detalles del método de pago, como el tipo de tarjeta, su titular y la fecha de vencimiento. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, CEAT, ha calificado la normativa como un ataque frontal a la privacidad y una vulneración de las directivas europeas de protección de datos. Datos. Según la CEAT, esta medida incumple regulaciones como la Directiva UE 2015/2366, que protege la información bancaria mediante cifrado, y el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que salvaguarda los datos personales. También denuncian que solicitar información sobre vínculos familiares atenta contra el derecho al respeto de la vida privada, estipulado en el artículo 7 de esta misma carta. La patronal hotelera advierte de que el incumplimiento de las normativas europeas podría conllevar sanciones superiores a las establecidas por el Real Decreto, que fija multas de hasta 30.000 euros. Sin embargo, las penalizaciones impuestas por la Unión Europea en estos casos suelen superar esta cifra, pudiendo alcanzar niveles mucho más elevados. Por ello, CEAT ha anunciado su intención de emprender acciones legales contra la normativa, exigiendo al gobierno que rectifique y aclare su implementación. Interior pone en marcha el liberticida registro de viajeros al que se opone el sector turístico. Interior pone en marcha el liberticida registro de viajeros al que se opone el sector turístico. LGI.
No se me oye. ¿Ahora se me oye? Vale. Que decía que esto en el Día de la Constitución es que es indignante cuando menos, que directamente es que estaba fumando, ¿sabes? Entonces, primero la Constitución española, la normativa española, lo que os he dicho, ahora sí que se escucha, ¿eh? ¿Se me oye o no se me oye ahora, chicos? De verdad. ¿Me estáis vacilando? ¿Otra vez gaes o qué? Que os decía que hay una normativa española que tienen que cumplir. Luego la normativa europea también se puede aplicar, es de aplicación directa, pero que tengáis en cuenta que con la normativa española esto es ilegal. Esto es ilegal. Y os lo he explicado por activa y por pasiva. Hay una protección, para que lo entendáis, de todos los datos de carácter personal. Tú no puedes tener acceso a los datos bancarios de otra persona. Eso está protegido. Hay que tener una orden judicial. Nadie tiene que tener acceso a esos datos y vulnera el derecho a la intimidad. Si esto se emprendan acciones legales y obviamente dan sus frutos, porque Europa también hay que ver que es un caldo de corrupción, un nido de víboras, y esto sale bien, me parece perfecto. Lo que habría que hacer es un modelo de recurso y que la gente directamente tuviera acceso a ese recurso, se negara a hacer lo que este gobierno asqueroso quiere hacer con los españoles y evitar que esto tenga una aplicación directa. Es decir, desobediencia civil. Y si te ponen una sanción, la recurres. Y la recurres y buscas por tus derechos. Y no agachas la cabeza como hicimos, o hicieron algunos, porque yo no. Yo era de las que salía todos los días durante el 2020, porque el Estado había prohibido salir, salvo que te quisieras ir a la peluquería, a llevar las cosas al tinte, a comprarte tabaco o directamente irte a comprar una barra de pan, ¿eh? No podías salir para nada más que para eso, ¿de acuerdo? Entonces, la gente tiene que empezar a levantar la voz y decir, hasta aquí, yo mis datos no los voy a dar. Las empresas se tienen que empezar a negar y decir, yo no voy a gestionar estos datos porque estoy cometiendo ilícitos penales y si esa persona me pone una denuncia en la Agencia de Protección de Datos de carácter personal, por mucho que haya este Real Decreto, le puede caer una multa, porque este decreto es inconstitucional. Y las cosas que son inconstitucionales, a la larga, generan problemas. ¿Os acordáis de las sanciones que había y las multas por salir y que la gente decía, bueno, pues las sanciones que pusieron por salir durante el estado de alarma y no hacer lo que decía nuestro gobierno? Hubo un abogado que se llamaba un abogado contra la demagogia, que yo empecé a seguir YouTube en esa época, no tenía nada mejor que hacer, que efectivamente pensaban lo mismo que yo, que esas cosas eran ilegales, eran inconstitucionales y casi le cuesta el puesto porque intentaron hasta incapacitarlo o inhabilitarlo a nivel colegial, porque estaba diciendo las cosas como son. Exactamente igual que yo dije que la ley, o sea, que la ley que había aprobado, bueno, el decreto que había aprobado de alarma, el decreto que habían dicho que era un estado de alarma, que era inconstitucional, y yo dije en muchos grupos de WhatsApp de abogados que eso era ilegal porque para privar del derecho a la libre deambulación de las personas, que es el artículo 19 de la Constitución, hay un procedimiento que era haber hecho una sesión en el Congreso, haber planteado la limitación de ese derecho por motivos de sanitarios en este caso, y haber tenido un voto mayoritario para que en el estado de alarma se pudiera privar a la gente del derecho de deambulación, lo dije y dije que era inconstitucional y todo el mundo se me echó encima. Todo el mundo se me echó encima. Con lo cual, si esto estamos diciendo que es ilegal, la gente no traga y esto se judicializa tanto a nivel de las empresas del sector como de los propios usuarios, conseguiremos hacer presión, hacer algo. Si la gente se calla y dice, sí amo, yo acato lo que tú me dices, aunque me estés quitando los pocos derechos que me están quedando, que se ganaron con mucho esfuerzo, esto va a ir a peor. Y si nos quejamos del régimen de Corea del Norte, no os preocupéis que pronto lo tendremos aquí, ¿eh? Así que sí, no solamente es la legislación europea, sino yo me voy por la legislación española, ¿de acuerdo? A ver que tengo más cosas.
Vale, esto lo pondremos otro día. Vale, esto es lo que os quería decir respecto al tema de esto. Y lo otro que os quería poner también, que me ha hecho mucha gracia, a ver si lo tengo por aquí. A ver, estará en foto seguramente. Aquí. Es esto. Que no solamente yo cuando me acuerdo que, que yo pensaba que esto no podía ser, obviamente, pero sí que pasaba, ¿eh? Yo veía a mucha gente del clero en determinados viajecitos a las 7 de la mañana con destino a determinada provincia de España y yo pensaba que por qué viajaban tanta monja y tanta hostia para determinados sitios, ¿no? Pues parece ser que la mafia, la mafia que se dedica a realizar este tipo de actuaciones, esto no es en España, pero quiero que lo veáis, ¿eh? Quiero que lo veáis porque es alucinante. También me ha llamado la atención la noticia y como esto son noticias, que sepáis que ha habido una monja, Sor Ana Donali, la monja que hacía de intermediaria y que ha sido detenida en una operación contra la mafia calabresa. Aquí tenéis a esta monja que dentro del clero también dicen que aprovechaba su cargo espiritual para entrar en las cárceles y hacerla intermediaria entre los presos y la organización criminal. Más información, juicio a la estatal de la organización criminal más violenta y sanguinaria, más de 200 condenados. Pues que sepáis que la policía italiana ha detenido este jueves 25 a 25 personas en una operación en el norte de Italia contra la mafia calabresa y entre ellas figura una monja que usaba su posición de religiosa para entrar en las cárceles y hacer de intermediaria entre los presos y la organización criminal. Llevaba casi 2 décadas como voluntaria en una cárcel de Milán. A los detenidos residentes en las provincias italianas de Brescia, Milán, Calabria, Como, Lecco, Varese y Viterbo, y en España, tenemos aquí, ¿lo veis? También hay detenidos en España. También se les ha requisado fondos financieros y bienes por más de 1,8 millones de euros, según ha informado este jueves la policía. La investigación coordinada por la Fiscalía Antimafia y Fiscalía de Brescia permitió comprobar la existencia de una organización criminal que actuaba en la provincia y que había establecido con otros grupos de la periferia de Brescia un acuerdo de mutua asistencia con el fin de llevar a cabo actividades delictivas. La organización era capaz de penetrar en la estructura penitenciaria y enviar mensajes a los reclusos, utilizando a una monja que aprovechó su cargo espiritual para acceder libremente a las cárceles, confirmó la policía en un comunicado. Bueno, pues esta religiosa llevaba 15 años como voluntaria en las cárceles de San Vittore de Milán, tras haber realizado esa misma labor en otras prisiones de Pavia y Roma. También fueron puestos bajo arresto domiciliario Giovanni Acri, ex concejal municipal de Brescia, para que veáis que la corrupción está también ahí, del partido Hermanos de Italia, Mauro Galeazzi, ex miembro de la Liga del municipio de Castelmela, ya detenido en el pasado por sobornos y luego absuelto, y el que ahora se acusa de pactar con la mafia para obtener apoyo electoral del clan a cambio de futuros beneficios ilícitos económicos recíprocos. Los detenidos están acusados de extorsión, tráfico de armas y drogas, recepción de bienes robados, usura, delitos fiscales, blanqueo de capitales, así como intercambio electoral político mafioso. La organización local era capaz de llevar a cabo las acciones típicas de las organizaciones mafiosas, como extorsiones, tráfico de drogas y armas, receptación e intercambio electoral político mafioso, porque fueron capaces de replicar el vínculo asociativo de su matriz. Además, habían constituido múltiples empresas pantalla que operaban en el sector del comercio de chatarra, que emitieron facturas ficticias por unos 12 millones de euros con el objeto de permitir que los empresarios cómplices, descontando la comisión que correspondía a la organización, se beneficiaran de la reducción de impuestos y de blanquear el dinero proveniente de delitos cometidos, explicaron en un comunicado. Todo esto es lo que está pasando y como veis, España está en todos los caldos. Y voy a ir cerrando y ya os leo un poco y terminamos el directo, pero para que veáis hasta dónde llega el tema. A ver, que veo que estáis escribiendo. A ver, ¿los decretos están por encima de las leyes? No, no, los decretos están por debajo de las leyes. Están por debajo. Y más si son leyes orgánicas, que están
son unas leyes especiales en cuanto al quórum para aprobarlos por una mayoría cualificada, ¿vale? Entonces, la ley orgánica siempre está por encima de la ley y los decretos están por abajo. Y un decreto que es inferior a una ley orgánica no puede contradecir lo que dice la ley orgánica porque está sujeto al principio de jerarquía normativa. Aránzazu. Entonces, no, ¿vale? No. Dice, ¿podría socializar algún documento para que la gente de a pie sepa qué artículos de la ley se están violando, así como hizo en Colombia en la época del bicho con lo de la vacuna? Se apeló a la ley consignada en la Constitución. Si me da tiempo, lo puedo hacer y lo puedo poner, ¿eh? Que tiene que pelear la gente. Dice, la iglesia sin comentarios también hay mucha mafia y corrupción. Es que los curas están metidos en todos los caldos. Pero como veis, con todo, España está en el centro del huracán, con todas las organizaciones, todo lo que tenga que ver con esos temas, siempre aparece el nombre de España, ¿eh? Entonces, para que veáis que el otro día la gente se echaba las manos a la cabeza porque estábamos hablando de Pablo Escobar y realmente esto es exactamente lo mismo, pero más a lo bestia, más callado hasta que está saliendo a la luz. Os dije que uno haría bueno a Franco, que era una dictadura y lo está haciendo, y dos, están haciendo bueno a la persona que tiene a sus espaldas muchísimos muertos como es Pablo Escobar. Porque este iba de frente, no se cortaba un duro, pero estos lo están haciendo a la chita callando, ¿eh? Y estamos como en Colombia en esos años o como estilo Venezuela, para que la gente lo entienda, ¿eh? Aquí en la pandemia se puso a la luz muchas verdades, pero se decían conspiranoicos, estaban muy dormidos. Pues la gente tiene que despertar, ¿eh? ¿Vale? Bueno, y hasta aquí el directo de hoy, porque lo único que me queda decir es que esto es indignante, que no pensaba yo que España estuviera hasta este punto, ¿eh? Y, a ver, y que lo de la organización criminal en España, tenéis que saber que tiene visos de que llegue a miembros del gobierno, porque obviamente si salimos en el tema de Coldo, en una noticia que ha salido de los agentes que entraron a registrar directamente también su casa, también están imputados por un delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, que es lo que tenemos en el gobierno, pues que sepáis que directamente os voy a poner parte de la noticia porque parece ser que sabían que iban a entrar a registrar el domicilio de Coldo y les pidió que no entraran, aquí lo tenemos, que no entraran a su casa a punta de pistola porque tenía una hija de 4 años, que él colaboraba y obviamente no le hicieron ni puñetero caso y los agentes irrumpieron en la vivienda pasada las 8 de la mañana, una intervención que fue grabada por las cámaras de seguridad del inmueble. Esas imágenes las tiene La Razón. Bueno, pues que no entiende, apunta que tanto su pareja como él fueran encañonados en presencia de su hija pequeña, estilo mafioso totalmente, que estaban llorando como una magdalena asustada y parece ser que aquí lo que encontraron dice que fueron, a ver, ¿dónde estaba aquí? En la vivienda encontraron 24.000 euros en efectivo, hallaron 3 escopetas, una pistola Star y varios rifles, entre los que había uno modelo no sé qué, otro de calibre Winchester, otro calibre y otro tipo, ¿vale? Y un Tiger. Y otro de una marca no identificada. Todas las armas que estaban identificadas con su nombre. Las armas cortas son decorativas y estaban inutilizadas de forma reglamentaria, que eso no se dijo, se supone, según el ex asesor de Ábalos, y el resto de escopetas son escopetas de caza con sus correspondientes permisos, a diferencia de lo que ha sucedido con Aldama y el empresario también Rogelio Pujalte, el juez Moreno, que no ha pedido que se investigue también por tenencia ilícita de armas, ¿eh? Aquí tienen hasta armas, sustancias psicotrópicas y otras cosas mariposa. Y aquí es lo que estamos teniendo en España. Hasta aquí el directo, ¿vale? Bueno, pues que sepáis que eso es lo que ha pasado también, que estamos metidos hasta el fondo y que yo, si me da tiempo, haré un escrito diciendo o
mirando los posibles incumplimientos de la normativa española y la normativa europea respecto a este tipo de abuso del Estado de Derecho, que se supone que es España, porque tenemos unos gobernantes que directamente nos están metiendo en un estado policial. Porque los que son verdaderamente delincuentes están en el poder y están utilizando la táctica del espejo, están reflejando en la gente normal, todas las barbaridades que están haciendo estos verdaderos delincuentes que son los que nos gobiernan. Y digo delincuentes porque están cometiendo verdaderas atrocidades en España. Están violando todos y cada uno de los derechos, están coaccionando a la gente de forma ilegal con sanciones que son ilegales y que a la larga les va a pasar exactamente lo mismo que con el estado de alarma y van a tener que devolver hasta el último euro embargado a las personas por no cumplir una normativa inconstitucional a todas luces, ilegal según la ley de protección de datos de carácter personal y en tercer lugar, que vulnera lo que es la normativa europea, la Carta de Derechos Fundamentales Europea y, como habéis visto, las directivas que establecen que hay que tener protección en cuanto a los datos bancarios, que eso ya no me lo había mirado, me lo habéis mandado vosotros y lo hemos visto todos juntos, ¿de acuerdo? Que es que no me ha dado tiempo la vida porque he hecho otro directo en YouTube y no me ha dado tiempo. Bueno, chicos, espero que os lo paséis muy bien este puente, porque el lunes es fiesta, a ver si me da tiempo y hago algún directo el viernes, y si no, pues ya nos veríamos el miércoles, ¿de acuerdo? Sed muy buenos o pasároslo muy bien y disfrutar de la familia, del tiempo libre y de todo lo que queráis, porque si esto sigue así, llegará un momento en que no nos lo van a permitir y no nos va a quedar otra que salir a la calle como hacían nuestros antepasados y exigir que se respeten nuestros derechos. Que tengáis buen fin de semana y nos vemos en próximos directos. Un beso.